Qué bueno que estamos juntos de nuevo en esta serie de podcast que tienen que ver con nuestro medio ambiente, Acción por el Clima, así nos llamamos en esta serie que tenemos para entrar y, por cierto, empezar a informarnos, aprender, prevenir. Hay mucho que conversar respecto al cambio climático que cada vez nos desafía más porque hemos sido testigos de fenómenos tremendamente extremos que nos preocupan, que nos impactan en nuestro territorio, en nuestro cotidiano vivir. Y ahí, fíjense ustedes que las organizaciones comunitarias, la verdad es que tienen un rol fundamental que cumplir y de eso queremos hablar específicamente con una mujer que es impresionante. Su currículum lo vamos a empezar a leer ahora. No, Nicole Vergara Margaño. Ella es líder socioambiental, amante de la naturaleza, ecofeminista también, apasionada por la justicia social y ecológica, reconocida en el año 2022 como una de las mujeres que inspiran en Chile. Nicole es cofundadora y coordinadora también ejecutiva, ¿no?, de la Fundación Mingaco. Bueno, tienes toda una experiencia territorial importante con comunidades, han trabajado mancomunadamente con muchas mujeres también. Vamos a hablar de la relevancia de la mujer en esto. Gracias por estar en este podcast con nosotros, Acción por el Clima. Nicole, te doy la bienvenida. Gracias, Katy. Gracias a todos y todas también por estar mirando estos temas tan importantes y por invitarnos a representar a la organización aquí en este espacio. Oye, Mingaco, Mingaco tiene que ver con Minga, algo Mingaco, pero es Mapudungun. Sí, sí, pero es el mismo saber ancestral de trabajar en comunidad por un bien común, en respeto con la naturaleza, harto red y regeneración de este tejido social. Nosotros le llamamos la regeneración porque esto ocurría ancestralmente y de hecho tiene distintos Fuerte el nombres. tema tribal, ¿no? Sí, y tiene distintos nombres dependiendo del pueblo originario de Latinoamérica y hemos encontrado, por ejemplo, mutirao en Brasil, mano junta en México, palamaloca en Colombia y aquí en Chile o en los pueblos andinos minca, mincay. Entonces es el mismo saber ancestral que yo creo que nos da cuenta que tiene que ver con esta conexión con la naturaleza que se tenía desde siempre. No es algo que estamos inventando nosotros ahora, como traerlo al trabajo comunitario. Ahora, a mí me encantaría saber cuál es la motivación que surge para llevar a cabo este proyecto tan importante, tan relevante y del que poco sabemos, ¿no? Y lo conversábamos en off, ahora estamos en off y lo vamos a tocar también el tema comunicacional, pero creo que la motivación, cómo surge, para ir contagiando también, porque esto se puede lograr, ¿no? Sí, se puede requiere harto esfuerzo y en lo que estábamos conversando en alto, que a veces es un poco frustrante porque visibilizar estos temas desde el trabajo comunitario o muy de hormiga el trabajo comunitario, que estamos contra una máquina bien grande, mediática también. Entonces, nosotros y nosotras somos personas comunes y corrientes que habitamos los mismos barrios con las mismas problemáticas que de golpea social y ecológicamente esta crisis que nosotros le llamamos policrisis, porque existe de diferentes lados la crisis, incluso a nivel espiritual, que tiene esta desconexión con la tierra. Y vivimos esas mismas problemáticas. Entonces nos dimos cuenta que también habíamos tenido el privilegio de poder estudiar más allá. Muchos de quienes formamos primera generación de la familia, pudiendo adquirir otros conocimientos, otros saberes, y quisimos devolverlo al territorio. Como no solo quedarnos Ajá. en lo que habíamos aprendido en la academia o en diferentes cursos, sino ocupar todos esos saberes para trabajar en pos del bien común donde también crecimos. Y están nuestras familias, están nuestros amigos. Y así nació, en el fondo, la organización en el año 2015. Ya estamos en los 10 años cerquita O de... sea, en el fondo tú me estás hablando no solo del respeto por la naturaleza, el medio ambiente, Ujú. bajo este desafío de irnos adaptando al cambio climático que llegó para quedarse, sino que tiene que ver con el ser humano, con la conexión territorial, organizacional, tribal, donde se pueden hacer grandes cosas. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos que ustedes se han planteado y los logros que han tenido a partir de esta motivación? Que yo creo que el hecho de vivir las mismas problemáticas nos hace fácil el reconocer que también nos afecta desde distintas áreas. O sea, lo social yo no lo puedo dividir de lo ambiental. Y esa es la ecología en el fondo. Y es mirar la naturaleza cómo se interrelacionan los distintos elementos. Y de la misma forma pasa en un territorio, pasa en un barrio y pasa en una comunidad. También hay almacenes, hay colegios, hay gobiernos locales, hay también geografía, un cerro, hay plazas, no sé, quienes tienen la oportunidad de tener como más áreas verdes también. Pero esa interrelación
nosotros la llevamos a la práctica a través de una metodología que trabajamos 5 años. Yo creo que ese es un gran hito de la organización. Los primeros 5 años nos dedicamos a desarrollar una metodología de educación popular ecológica, porque también creemos que no nos hacía sentido estar parado en un lado diciendo: "Oye, yo aprendí esto y yo lo sé y tú lo estás haciendo mal y cambia eso", porque es la misma lógica vertical de la cual en el fondo estamos viviendo las consecuencias ahora, de creernos dueños y dueñas de la tierra o de igual de las personas también, como esto está muy unido. Entonces, creamos esta metodología a través de cartografías sociales, conversaciones con el territorio, investigación, el marco teórico, todo lo que conlleva esa creación, y desarrollamos esta metodología sistematizada en un libro. Ese libro lo pudimos publicar en el año 2021 gracias a un fondo concursable de una fundación privada, Fundación Lepe, y está disponible y de descarga gratuita para muchas organizaciones. Se ha descargado más de 300 veces en distintos países también de Latinoamérica y se comparte con organizaciones porque eso recoge los saberes estos ancestrales que estábamos hablando, del trabajo comunitario, para ir generando cambios, pero también para ir reconociendo las problemáticas de donde yo vivo. Porque no es llegar e imponer un cambio también, pues la metodología trabaja de esa forma y yo creo que por eso ha sido exitosa. ¿Y tú me puedes dar un ejemplo concreto Sí, así de acción y finalmente resultado en ese proceso? por ejemplo, la metodología propone que existen las sustentabilidades, porque depende del contexto social y geográfico de un territorio. No puedo llegar con la misma sustentabilidad que existe, no sé, que voy a hablar en una comuna que tiene más recursos, por ejemplo, y que tiene un reciclaje, no Como tiene Vitacura, por microbacidad, ejemplo, o como claro. Itacura, ahí quizás ya puedo entrar en otro camino de conservación, no sé. Pero no es lo mismo hablar en un territorio donde las personas son de clase obrera, que es San Bernardo, por ejemplo, donde nosotros partimos, donde iniciamos nuestro proyecto y vivimos ahí, que trabaja 6 horas al día, llega cansada, está llena de microbasurales, delincuencia, difícil llegar ahí con Eso sí que es desafío. desafiante. Y decirle: "Señora, recicle, y recicle de esta forma, o señor, usted también tiene que botar y hacerse cargo de sus residuos", cuando la problemática es que como en el día a día. Entonces, esta metodología lo que busca y que ha logrado es reconocer junto a las comunidades cuáles son los problemas reales que ellos mismos reconocen. Y eso nosotros los asociamos a diferentes problemáticas socioambientales y, por ejemplo, en esas comunidades, en barrios súper marginados y estigmatizados de nuestra comuna, donde incluso los gobiernos locales no llegan, eh, la problemática era el alimento o el trabajo. Y eso lo unimos con la problemática de la pérdida y desperdicio de alimentos. Entonces ahí se han generado desde hace ya 5 años mingas populares, microbancos de alimentos y en el fondo, en la práctica del consumo como un acto cotidiano de la alimentación, de un derecho también básico, se hace una Ajá. acción climática porque estoy evitando la pérdida y desperdicio de alimentos. Y de esa forma entra la metodología y en el fondo tiene un trabajo mucho más profundo que busca la regeneración del tejido social. Sí, y la gente se entusiasma, se motiva, cuesta hacerlo en términos así comunitarios. Sí, pues, Ese es el desafío también, ¿no? Y lo vamos a tocar también porque el tema comunicacional tampoco ayuda mucho y la educación por eso tampoco. también es la metodología de educación popular. No es esto, como te decía antes, nos paramos porque sabemos lo que estamos diciendo y usted necesita hacerlo de esta forma, que es la correcta, sino llegar en lo cotidiano. O sea, en otro proyecto, en otro barrio, por ejemplo, a través de la metodología, se identificó, se quería instalar puntos de reciclaje. Nosotros decíamos, ¿cómo vamos a llegar a instalar si la comunidad tiene que saber por qué está haciendo eso y si lo quiere hacer o no? Y al final ahora es un proyecto donde la misma comunidad mapeó en sus blogs qué vecinos o vecinas reciclaban lata, cartón, papel. Se instalaron los puntos de reciclaje y se generaron economías locales entre ellos y ayudan al vecino o la vecina para que no tenga que andar recolectando por todos lados y tienen erradicación de microbasurales. Entonces, tiene que ver con entrar por donde realmente Hay una acción y hay un resultado. y entrar por donde realmente también las comunidades lo identifican como un problema suyo. Es difícil hacer parte cuando yo llego a imponer algo. De hecho, en el sistema en el que estamos se imponen muchas cosas y lo hablábamos hace un rato. Es difícil que baje la información también como, sí, un plan de cambio climático, cuando mi ocupación del día a día es ir a trabajar y descansar un poco para poder comer y que mi familia coma.
Entonces, ahí está la conexión que hablaba al inicio de lo social con lo ambiental. No lo puedo dividir. Tengo que mirar este problema con una perspectiva mucho más amplia. Eso ha sido desafiante. Eso ha sido desafiante. Sabemos que es un trabajo de hormiguita, pero al final del día tiene resultados mucho más nutritivos. Yo me imagino que cuando la cadena empieza a darse, ¿no? Un eslabón a otro, eso empieza a ser contagioso Así es. también y se generan resultados de bienestar para la comunidad, para esa familia que tú dices que trabaja tantas horas diarias, que tiene que salir de una comuna a otra y viaja, no sé, 1 hora y media para llegar a su pega o O más. más. eh, Debe ser muy estimulante. Sí, o sea, de hecho logramos ese mismo proyecto, el último que te hablaba de reciclaje, se creó una brigada de niños y niñas. Y eso para nosotros, por ejemplo, no era un objetivo del proyecto. Hacemos educación para toda la vida, nos importa mucho que las personas adultas también participen de nuestros procesos educativos, que van desde charlas, juegos, intervención en espacios públicos, pero todo tiene un hilo conductor que es lo que habla la metodología que desarrollamos. Y ahora esos niños son una parte importante de ese barrio, por ejemplo, y el problema era que cada vez que llegábamos a una actividad, no nos dejaban realizar los talleres porque se comían, llegaban a comer el bocadillo saludable, hacían desorden, no sé qué, y nos dimos cuenta que esos niños hacían eso porque no tenían que comer en la casa. Y esa es la realidad que pasa y se repite en muchos lugares de Chile. Lo hablábamos, la mayor parte de la población de Chile está ahí, concentrada en la clase obrera y que tiene esas problemáticas en vez del cambio climático, por ejemplo. Entonces, ese es el desafío, cómo llegamos ahí. Y esos niños nosotros fuimos escuchando lo que estaba pasando en el barrio con aquello y que tiene que ver con no imponer. Y fuimos aumentando cada vez en el bocadillo saludable, después les poníamos un lugar solo para ellos y después ellos se fueron integrando. Y ahora hay un grupo motor en ese barrio que traspasa generaciones, van de los niños chiquititos hasta las abuelitas, la señora María que tiene como 86 años, por ejemplo, y todos forman una brigada que cuida su barrio. Qué bonito eso, aparte que esto parta en la primera infancia, fundamental. Ahora me surge inmediatamente la pregunta, porque ustedes hacen comunidad, hay una situación de contagio respecto a este bienestar que empieza a aparecer, un cuidado del lugar que habitamos, ¿no? Y el ente público, el Estado, la gobernación local, por ejemplo, ¿qué rol fundamental debiera cumplir? ¿Se está cumpliendo? ¿Se generan las expectativas y no hay resultados respecto a una conexión directa con el Creo que servicio se público? puede hacer mucho más. Se puede hacer mucho más. O sea, el hecho de estar aquí y poder conversar sobre el trabajo comunitario, yo creo que es un paso importante, porque esto lo van a ver distintas personas y da cuenta a lo mejor de la realidad que mucho no vemos en la televisión, de que sí hay muchas organizaciones que están haciendo un trabajo de hormiguita en los territorios y trabajos hermosos. O sea, erradicar otro microbasural en un cerro y generar una huerta, agroforestería, es otra organización del territorio en la que trabajamos en conjunto, que ellos nos han dicho, así como que Mingaco ha sido como una semilla un poco para que germinen otros, y a nosotros nos llena de orgullo y de amorcito que pase eso, y es como nuestra misión. Pero cuando vemos esa conexión y hay proyectos grandes de políticas públicas que bajan generalmente, se los llevan consultoras, organizaciones grandes que siguen y mantienen esa misma desconexión con el territorio. En cambio, si esas políticas públicas se hicieran a través de las mismas organizaciones que trabajan, sería un golazo, porque en el fondo estás apoyando y fortaleciendo el desarrollo territorial. ¿Eso no sucede? ¿Ustedes lo han buscado, lo han intentado? Nosotros tuvimos que crear una figura y somos un proveedor del Estado en mercado público. Yo creo que por eso hemos logrado estar donde estamos. Y creamos una escuela de educación popular para líderes socioambientales de distintas organizaciones para traspasar lo mismo que nosotros hemos logrado sistematizar y conseguir. Entonces, pero si eso no hubiese existido, también nos damos cuenta que en otros territorios existe también ese desconocimiento, que una organización territorial podría también ser proveedora del Estado. Si nadie que pretende, yo creo, que el Estado haga todo y pueda llegar a todos lados, y eso no va a pasar. Necesitamos trabajar en colaboración. ¿Cómo lo hace la naturaleza? En la naturaleza todos colaboran debajo de la tierra, incluso lo que no vemos, y con los árboles. Los Y árboles que se van cientos. tomando unos a otros, ¿no? Exacto. Entonces tenemos que actuar de esa misma manera y sería, como te digo, pensamos nosotros y postulamos nosotros una gran ganancia.
Bueno, todas las de la madre naturaleza, ¿no? Las mujeres. Las mujeres yo creo que siempre tienen una relación muy importante en lo comunitario, en lo tribal, en lo convocatorio, en lo organizacional, en el valorar el nacimiento de, ¿no? Creo que tenemos, está en nuestro ADN. ¿Cuál es el rol fundamental que cumplen ahí en la fundación y las iniciativas que han llevado a cabo, los logros que han conseguido? Cuéntanos un poco esa experiencia, esa vivencia. Bueno, las mujeres somos cuidadoras, protectoras y germinadoras, ¿cierto? Desde la madre naturaleza, como le hablábamos. Y lo vemos reflejado siempre en los proyectos quienes están liderando y moviendo ahí. Y no solo desde nuestra organización, lo vemos en otras organizaciones. La mayor cantidad de personas que lo hacen son mujeres. Y yo creo que existe, ¿cierto? O sea, no lo digo yo, pero existe ancestralmente este rol cuidador de la mujer, este rol protector. De que se haya tomado de otra forma y se haya relevado y se meta el patriarcado ahí es otra cosa. Más ese rol en esencia es lo que permite también juntar a la gente. O sea, yo veo las chiquillas que hacen el microbanco de alimentos todas las semanas yendo a recuperar alimentos a los bancos de alimentos, a los valledores, a la red, a las ferias o incluso negocios locales, porque nosotros vamos uniendo ahí lo local es primordial. Entonces vamos uniendo y ellas van recuperando por todos lados, llegan con un camión lleno, llaman, se organizan y juntan a los vecinos que estén esperando para descargar. Y veo cómo van liderando aquello con ese rol protector desde la acción. Y yo creo que hoy las mujeres debiésemos cada vez más tener esa importancia de que no solo estamos para cuidar la casa, o sea, podemos seguir en nuestra esencia cuidadora y protectora, más desde la toma de decisiones y desde las acciones, como yo veo a mis compañeras y me saco absolutamente el sombrero porque lo hacen semana a semana y con eso se abastece, ¿no es cierto?, distintas comunidades y familias. Entonces, ¿Y cómo se visibiliza esto? Porque también hablamos sobre los medios de comunicación que también tienen, creo yo, siento yo, un rol importante en cómo penetran los medios de comunicación, ¿no? Nuestra televisión abierta, que está un poquito empobrecida, lamentablemente, pero penetra cuando sí se generan situaciones de interés. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu mirada, tu crítica, tu llamado a los medios de comunicación para visibilizar más? Y así ir contagiando, ¿no? Y ver que están pasando cosas interesantes en Chile en términos comunitarios. sí. Sí, bueno, es un rol importantísimo porque la televisión es masiva, llega a todos lados y las personas lo podemos usar para bien o para mal. Lamentablemente se ha estado usando como parte del problema, porque por ahí entra también esta lógica de ten más, consume más, poco se habla, pocos son los espacios que permiten concientizar o quedan como en una experiencia que se mostró, mas no es como un lineamiento que puedan tener los medios de comunicación, sino más bien el otro, de meter este consumo y más el tener que el ser. Y eso es una parte de la crisis que nosotros vemos también identificada, que es esta desconexión con la tierra, desconexión con nosotros mismos Y finalmente es eso, ¿no? y mía con el otro y la otra, por lo tanto, entonces menos me va a importar la tierra. Por lo tanto, claramente sería una ventana magnífica que se unieran a esta cruzada y una ventana de acción concreta, más que de mostrar chispitas de esperanza. Y que lo que se muestre, por ejemplo, sea este trabajo real que están haciendo las organizaciones en sus barrios día a día, porque no es que se paró un evento y se trabajó para eso. Las organizaciones territoriales están trabajando todos los días, todas las horas. Y eso, cuando si yo lo mirara a una persona común y corriente en la televisión, me daría cuenta que es mi propio vecino o vecina, o una persona como yo quien está generando un cambio, o que puede hacerlo. Porque también hay que ser consciente que existen niveles de responsabilidades. Entonces, en el nivel de responsabilidad que nos toca como comunidad, sí, es súper importante generar, por ejemplo, el compostaje para dejar de Claro, contaminar con el gas metano que producen los desechos orgánicos. Genial, es un tremendo paso. Y yo lo puedo hacer si veo que otras, igual que yo, también lo están haciendo y si existen estas oportunidades que son las que nosotros vamos desarrollando. Más también es importante este pensamiento más crítico de que si yo hago esto, igual mi voz y mi poder de decisión tiene un voto político, porque claro. en el fondo, en estos niveles de responsabilidades, quienes más están afectando a este cambio climático acelerado que estamos viviendo, no son las personas que vivimos en los barrios, son las grandes empresas, las transnacionales,
Y cuando yo tengo ese pensamiento, esa conciencia crítica, y no solo lo pienso, actúo en pos de ello, me empodero también en exigir que ese cambio sea distinto. Y ahí es cuando empiezan a ocurrir los cambios igual, a gran escala, porque la verdad es que podemos continuar en esta lógica de generar el compostaje en el barrio, el reciclaje en el barrio, y genial, lo vamos a hacer, nuestro entorno va a mejorar, nuestra calidad de vida va a mejorar. Más también necesitamos en lo otro, para empujar los cambios que necesitamos ¿Y realmente. ustedes se sienten luchando contra el cambio climático, que es una Día a día. un día a día? ¿Cómo lo viven eso? Sí, día a día. Es que por lo mismo que hablábamos al inicio, las problemáticas socioambientales se ven de forma mucho más cruda en los grupos Está que más estamos vulnerable. más vulnerables. Sí. Y esa es la lógica también, o sea, esa es la importancia de tener ese pensamiento amplio, de que yo actúo y también pienso críticamente qué es lo que está pasando. Y puedo con mi voto político, no solo de ir a votar unas urnas, me refiero como mi voto político en las decisiones, de qué compro o no, qué marca compro o no, por ejemplo. Es a eso, empujar otros cambios mucho más globales. Y esas mismas personas somos quienes estamos en verdad viviendo, como te digo, las problemáticas de forma mucho más cercana, y también de forma mucho más cercana puedo producir los cambios. ¿Y qué pasa cuando ustedes se encuentran con gente, que las hay, y no pocas, escéptica respecto a que estamos con un cambio climático que llegó a instalarse? Y sí, y hay grandes líderes en el mundo, ¿no?, que también lo reafirman, de que esto no es real, de que los deshielos han existido siempre, de que solo que ahora he escuchado cosas como que ahora como que existen las redes, no hay frontera, entonces todo se sabe. Antes no se sabía porque tal vez no habían redes. No sé, todo tipo de justificaciones para no creer en el cambio climático, porque también puede ser un poquito Sí, abrumador. sí, es abrumador cuando lo vives sola en tu casa o lo consumes desde la tragedia, más no desde las acciones que nos permiten esperanza en un cambio. Y esas acciones generalmente fomentan esa o impulsan esa esperanza cuando son en colectivo. Por eso es importante estos trabajos comunitarios y darle fuerza a esos trabajos comunitarios que permiten esta regeneración del tejido social, que en el fondo es lo que nos va a hacer más resilientes. Igual. Es desafiante, es muy difícil porque la misma televisión reproduce esos mensajes de negacionismo. Y nos hemos encontrado con ese discurso. Nos hemos encontrado en los barrios con eso que no, pero ¿qué me están hablando si eso no existe? O eso no me importa, También. tengo sí, otras preocupaciones antes. Y ese es el desafío que tenemos como con la metodología, de ir en un trabajo de hormiguita, ¿cierto? Haciéndolo, y a veces es súper frustrante. Me imagino, pero ustedes persiguen un sueño, Sí. un no terminar aquí ni darse por vencidas. Entonces, ¿cuál es el consejo que tú le das a quienes se desalientan o se sienten incapaces, ¿no? Como, oh, es que yo no sé tanto. O cómo hay que ser tal vez académico y entenderlo desde otra esfera para poder accionar y se me van las ganas, ¿no? O soy escéptica simplemente. ¿Cuál es tu mensaje respecto a eso? Yo creo que si frenamos un poquitito, como lo primero es parar un poco el automático de este sistema que nos pide tanta inmediatez y tanta producción y tanto tener, como frenemos un poco en eso y veamos cuál es lo esencial de la vida. Si pensamos un segundo en aquello, nos damos cuenta que para vivir necesitamos muy poco. Y ahí se abre una lucecita de esperanza al tiro, y es como el primer paso de este pensamiento crítico, entonces puedo generar un cambio. Y mi entorno depende de mí también. No estoy en una burbuja. Vivo en mi interrelación con mi vecino, con mi vecina, con el árbol, incluso con el edificio que está al frente. Y nuestros Y animalitos. nuestros animalitos, sí, exacto. Vivo en esa interrelación. Entonces, mi entorno, nosotros postulamos, la ansiedad de querer cambiar el mundo es muy grande y lleva tantos años la debacle, ¿cierto?, ecológica en el fondo, que nos tiene en el punto donde estamos, al punto de casi no retornar, ya superando mucho tiempo, muchos meses, superando los 1,5 grados del planeta, entonces, de la temperatura del planeta. Entonces, ahí es cuando ese freno me permite mirar y decir, ya, no voy a cambiar el mundo a lo mejor, pero sí puedo cambiar mi comunidad. Y me voy dando cuenta que los problemas que me afectan o que me importan y que me muestran en la tele, que son de seguridad, también se pueden acabar cuando ocupo más el espacio público. Y puedo ocupar más el espacio público en mi barrio si es que me congrego con mis vecinos y vecinas a generar un proyecto de huerta,
que me permita el alimento. Como todos esos pasitos, en el fondo sí son posibles y hacen un tremendo cambio local para sumar al cambio global. Entonces, no es un granito de arena en una playa gigante que no vaya a importar. Claro. Si no es lo que me afecta directamente, ¿y cómo no me va a importar lo que me afecta a mí directamente? Y a quienes vienen, quienes están creciendo a mi lado también. Entonces, el empoderarnos de esos cambios, de que podemos en lo local generar una forma distinta a la que se ha generado durante años, que nos tiene en la policrisis que estamos, yo creo que es la bandera que necesitamos. Tremendo mensaje, querida Nicole Vergara. Y tu otro apellido es Maragaño. Maragaño. Maragaño, tremenda conversación. Te doy las gracias por venir y felicitarlas a ti y a toda la comunidad, ¿no? Que han tenido este logro espectacular, marcan un precedente también para que esto se contagie a tantas otras a lo largo de Chile y el mundo. Que así sea, Gracias, Katy. para que tengamos un mejor hábitat. Eso es. Gracias, Nicole. Gracias. Y vamos a continuar, tenemos muchos otros podcasts, porque la acción por el clima continúa. Así es que el próximo capítulo tendremos una nueva integrante o él o la para hablar sobre estos temas que nos importan, por cierto. Que estén súper. Gracias por estar.